¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá vengo una vez más y como siempre en movimiento. Esta vez acá les traigo el interrogatorio a Andreu Olivo, el rector de la UCA, el cual al ser acorralado por varias preguntas y situaciones planteadas en contra de esa institución, la Universidad Centroamericana UCA, que se ha visto envuelta en este lío de ONGs fachadas, pues así reacciona. Parece que ya casi se le andaba parando el chacalele, pero bueno, acá les dejaré el interrogatorio completo para que ustedes puedan ser testigos de lo que acá ocurrió. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias. Esta comisión, señor Oliva, está investigando los fondos que se asignaron a diferentes instituciones, fundaciones sin fines de lucro, de una manera express o de una manera sin estudio previo para poder hacer asignaciones o sin estudio de necesidad necesidad que ocupaban o las diferentes ONGs, sino que simplemente había un mecanismo que se había realizado que los diputados anteriores creaban este tipo de fundaciones y las asignaban, se autoasignaban recursos, y es por ello que lo tenemos a usted en su calidad de representante legal de la UCA, porque recibió fondos públicos. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos la obligación a que el pueblo salvadoreño sepa la verdad. Cómo una institución como la UCA recibía tanto dinero también. Señor Oliva, quiero preguntarle, ¿cuánto es lo menos que paga mensualmente un estudiante en cuota en la UCA? Mensual. Discúlpeme, antes de responderle a su pregunta, yo quiero insistir, ¿verdad? Y además me parece que es un poco ofensivo, ¿verdad? Que se nos compare con las ONGs que ustedes dicen que son ONGs de fachada o con asignaciones que hacían los diputados para favorecer a determinadas instituciones. Como creo que hemos evidenciado, ¿verdad? Esos proyectos responden a los planes nacionales de educación, responden a programas del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación no podía realizar estos programas porque no tenía la capacidad instalada para hacerlo y por eso utilizaba esa figura, ¿verdad?, de implementadoras, al igual que sigue haciendo actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con otro nombre, ¿verdad?, que les llaman asociadas estratégicas o socios estratégicos, porque hay aspectos que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad instalada y requiere el apoyo de otra institución. Y de nuevo insisto que los recursos no se asignaron a la Universidad Centroamericana, sino se asignaron a proyectos, ¿verdad?, del Ministerio de Educación que la UCA ejecutaba. Sí, yo le estaba haciendo un preámbulo, cuál es el objeto de esta comisión. Si queremos aclarar a la población, entonces, no podemos crear confusión, señor diputado. Yo le hice un preámbulo, si usted se comparó, unir estas cosas, realmente, pero yo le hice un preámbulo, usted es el que está diciendo que se comparó. Yo le dije cuál es el objeto de esta comisión. Si usted agarró y dijo, bueno, me están comparando, eso es a título personal, pero aquí lo hemos llamado para esclarecer todo. Así de que usted solo es el que está diciendo que lo estamos comparando, pero no es así. Yo quizás solamente antes de que prosiga el diputado rector Oliva, como usted entenderá, eso no debe de ser motivo de ninguna molestia para nadie que venga a esta comisión, sobre todo porque estamos hablando de dinero de los salvadoreños. Y justamente eso es lo que nosotros queremos esclarecer. Evidentemente, usted ya nos comentaba acerca de cómo se habían hecho estos procesos, pero a nosotros nos surge la duda, considerando que sabemos que está la LACAP, en la cual si es dinero público debe de estar
sujeto a unos criterios y debería de estar sometido también a licitaciones si es que fuera el caso. Pero voy a dejar al diputado Caleb Navarro quizás para que pueda entrar ya en las preguntas específicas como usted bien lo aclaró, diputado. Muchas gracias. Bueno, usted me preguntó cuánto era lo que pagaban los estudiantes en la universidad. ¿De cuánto es la cuota más baja que ustedes tienen? Estoy hablándole ya de las cuotas, ¿verdad?, de el año académico 2022. Las cuotas del año académico de 2022, sí, ¿verdad? La cuota mínima es una cuota de 26.50, ¿verdad? Y la cuota máxima que consideramos cuota voluntaria es una cuota de $365. Cada semestre tiene 5 cuotas. ¿Cómo definimos nosotros estas cuotas? ¿Verdad? Definimos estas cuotas a través de un estudio socioeconómico. Cada familia que quiere que su hijo estudie en la Universidad Centroamericana tiene que llenar un estudio socioeconómico. Y en base a ese estudio se define según su capacidad de pago la cuota. La cuota voluntaria es la máxima, 365. 365. Pero solamente... ¿Y la más baja dijo, perdón? 26.50. ¿Cuántos estudiantes tienen con cuotas de $26? Mire, tenemos con cuotas de $26 aproximadamente 250 estudiantes. 200. ¿Y cuántos estudiantes tiene la universidad en total? La universidad tiene en promedio 9.000 estudiantes. Wow, es un... Sí, pero es que no me ha dejado decir el resto. La cuota mínima, ¿verdad? Que es, porque esta cuota 26.50 supone una beca, igual que la cuota de 53 y la cuota de 79.50. Entonces son 1.000 estudiantes, un 12% que tienen una cuota, ¿verdad?, con ayuda becada de la universidad. Son 1.000 estudiantes. Después la cuota mínima, que es de 106, ¿verdad? La siguiente es de 121, la siguiente de 137. El 60% de los estudiantes de la universidad pagan 137 o menos. $137. O menos de cuota. Muy bien. Estamos claros que entonces la UCA es una de las universidades más caras de El Salvador, ¿verdad? Para estudiar. Pues yo creo que no es de las más caras, ¿verdad? Muy bien. Creo que estamos a un nivel muy similar a las 10 universidades que en el país tienen un sistema de calidad y un prestigio similar al de la UCA. Muy bien. Esta universidad, como lo explicaba antes de comenzarle a preguntar, ha recibido fondos públicos. Y hay algunos fondos públicos que se destinaron para becas. La UCA, por ejemplo, de estas cantidades de $26, de estos estudiantes que pagan $26, ¿cuánto sume la UCA? Insisto que no hemos recibido fondos públicos para becas, a excepción del Fondo para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que es para becas y estipendios. En ningún otro proyecto se daban becas a estudiantes de la Universidad Centroamericana. O sea, eso le puedo demostrar cuando usted lo desee. Ese programa de becas no fue ejecutado por la UCA. ¿Cuál? El que usted acaba de mencionar. Si se refiere al Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que es de 220.000, ese programa, ¿verdad?, es del Instituto Tecnológico, que está allí en la ciudad Segundo Montes de Morazán, ¿verdad?, que forma en esa zona a técnicos superiores en turismo y a técnicos superiores en ingeniería para la construcción. Entonces ese dinero no lo recibió la UCA. Ese dinero no lo recibió la UCA. Ese dinero es para el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes.
no cayó a las cuentas de la UCA. No cayó a la cuenta de la UCA como ninguno de los otros fondos cayó a la cuenta de la UCA, porque cada fondo cayó a las cuentas de su proyecto. Cada proyecto tiene su cuenta. ¿Y en quién el banco. ejecutaba los fondos de esos proyectos? Pues los fondos de esos La UCA. proyectos los ejecuta el equipo que la UCA y el Ministerio de Educación han designado para ejecutarlo. Pero Muy son bien. cuentas separadas, no son fondos de la universidad. Están en el pasivo de la universidad hasta que se liquida el proyecto y lo que sobra se entrega de regreso al Estado. Muy bien. Y todos estos fondos públicos que se recibió de parte de esta Asamblea Legislativa, porque usted lo que nos está diciendo es, la UCA no era para la UCA el dinero, sino que eran para programas, pero los programas eran de la UCA, los ejecutaba la UCA, es decir, solo se le está como cambiando de nombre, pero al final aquí la asignación fue para la UCA, y Pero si la usted asignación quiere fue para entenderlo así. y si la asignación fue para un programa X, entonces, pero ese dinero era para la UCA, así está acá en los documentos. No, el dinero no era para la UCA, el dinero era para proyectos en beneficio del pueblo salvadoreño. Si hubieran sido para la UCA, disculpe, hubieran entrado, ¿verdad?, de una manera libre y sin ningún compromiso, ¿verdad?, para que la universidad decidiera qué hacer con ello. Esos recursos eran para hacer unos proyectos cuyos convenios vienen ahí, ¿verdad? Señor y Oliva. con un plan de trabajo y con unas obligaciones bien concretas y un plan de trabajo, ¿verdad?, que es dado por el Ministerio de Educación. Muy bien. Esta situación que usted nos comenta, entendemos que la UCA durante estos últimos años ha recibido muchas donaciones públicas y privadas. ¿Cuál fue la constante necesidad de obtener más donaciones? ¿Había algún tipo de carencia en la UCA? Económica, le digo económica porque usted dice que están en el promedio las cuotas, pero haciendo el porcentaje de un universo de 9,000, yo creo que será un 2%, 250 estudiantes con $26. Y si alguien está pagando en promedio $137, estamos hablando de una universidad que es rentable. Entonces, ¿había algún tipo de carencia de la UCA para estar recibiendo fondos públicos? Es que estos fondos públicos no son para la universidad. Yo no sé cómo explicárselo, honorable diputado. No, esos fondos son para ejecutar unos proyectos bien concretos. La universidad no tiene nada que ver con esto, en el sentido que el funcionamiento de la universidad es completamente aparte. Y además quisiera decirle, por otro lado, honorable diputado, que una universidad, ¿verdad?, una universidad es el más alto nivel de educación que hay en un país, ¿verdad?, y requiere de equipos tecnológicos muy sofisticados. Por supuesto. Si queremos tener a los mejores profesores, tienen que ser profesores con maestría y doctorado. La UCA es la universidad privada que tiene más doctores en su planta académica, ¿verdad? Y me gustaría que vinieran a ver los laboratorios de la universidad y podrían ver el nivel de equipos que tenemos, ¿verdad? Además, la universidad ofrece una serie de servicios a sus estudiantes que van más allá de la simple clase. Todo eso y la calidad cuesta dinero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuesta dinero. Usted sabe que en nuestro país hay colegios privados bilingües cuyas cuotas son muchísimo más altas que el promedio de la cuota de la universidad. No sé si esos colegios han recibido fondos públicos, ¿verdad? Pero aquí, de hecho, fue citada la UCA por haber recibido fondos públicos porque teníamos carencias también en el sistema de educación. Solo esta nueva Asamblea Legislativa, a propuesta del Ejecutivo, ha dado financiamiento para mi primera escuela. Mi nueva escuela es una iniciativa del gobierno y desde esta Asamblea Legislativa hemos dotado de recursos financieros para que se hagan, porque la educación en nuestro país la dejaron en decadencia. Si usted va a una escuela
una escuela de algún cantón o caserío en nuestro país, dejaron aulas completamente en pésimas condiciones, pero ese es otro tema que yo le estoy diciendo que mientras a ustedes le asignaban estos millones de dólares en programas, o se los asignaban al programa, pero, como a usted le gusta llamar, no, pero es que el país estaba carente de educación de primer nivel para nuestros niños, claro, aquellos que no llegaban. Pero ¿qué hicimos nosotros con estos programas? Formar a los maestros, formar a los directivos, mejorar el sistema de educación flexible, ¿verdad? Formar a los técnicos para que pudieran acompañar mejor a los padres de familia. O sea, estábamos tratando de contribuir a mejorar la educación de este país. No estábamos dedicando estos recursos a otros aspectos de la universidad. Se estaban dedicando al pueblo salvadoreño y al pueblo más pobre salvadoreño, que es el que va a las escuelas y a los institutos públicos. Bueno, se han manejado diferentes cifras, señor Oliva. Por ejemplo, creo que comunicacionalmente en un momento ustedes publicaron unas cantidades. En documentos creo que habían 24.3 millones de dólares que se les habían asignado. El documento que usted nos está trayendo acá dice que son 30 millones de dólares. Es decir, todos estos fondos que asignó la Asamblea Legislativa anteriores, y especialmente en los gobiernos del FMLN, de ese dinero en específico, usted nos puede decir cuál fue el mayor logro que usted puede ver palpable de la inversión que se hizo en la educación en nuestro país. Bueno, yo creo que haber formado a especialistas y a más de 18,000 profesores para que mejoren su metodología para enseñar matemáticas, para enseñar lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿verdad? Es algo bien importante para el país. Si no hubiéramos hecho esto, usted dice que la educación está muy mal y tiene toda la razón, pero ¿cómo estaría? ¿Se ha preguntado cómo estaría si no hubieran recibido estos maestros esta formación, si esos directores no se hubieran formado para gestionar mejor sus centros educativos, si no se hubieran evaluado esos centros educativos, ¿verdad?, para proponerles mejoras en la gestión? ¿Cómo estaría la educación en el país? Yo creo que lamentablemente estaría todavía peor, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares en eso. Le pongo un contexto. Cuando usted va a una escuela en San Miguel, por ejemplo, en el departamento de San Miguel, que algunas escuelas quedan todavía retirados, hay aulas o habían aulas, porque se hizo un plan nacional para poder mejorar la estructura de las escuelas, pero habían aulas que los techos estaban completamente arruinados, los niños se mojaban, no habían pupitres para sentarse. Y en ese momento la UCA recibía millones y millones de dólares. Mire, mientras los niños, eso me parece. Mientras yo lo dejo terminar, entonces déjeme complementar la idea y luego usted puede hablar sin ningún problema. Estamos claros que la formación, porque aquí, por ejemplo, le voy a leer algo de los millones de dólares. Mire. Especialización para docentes de educación media y tercer ciclo de educación básica para la enseñanza de las asignaturas lenguaje y literatura, estudios sociales, matemática, biología, química y física. 1.188.000 dólares en el año 2011. Pero el contexto o la realidad de nuestros niños, este millón de dólares se pudo haber hecho una escuela con canchas, con mobiliario nuevo, con todo, pero la UCA recibía ese dinero. Y era ¿para qué? Para formación, en realidad, porque en ese momento esa era nuestra realidad cuando ustedes recibieron todo este dinero en tiempos de gobierno del FMLN y Arena. Entonces, de aquí viene la pregunta, porque ustedes son especialistas en la educación, ustedes son los expertos. ¿Creía usted o creían de que recibiendo toda esta cantidad de dinero del Estado, cuando teníamos en pésimas condiciones a nuestros niños, era equiparable o equilibrado, había un equilibrio? A ver, el ministerio tenía un presupuesto,
¿verdad? Que había que gastárselo entonces. No, un presupuesto para mejorar la infraestructura. No era ese presupuesto el que debía usar para mejorar la infraestructura. Tiene otro presupuesto para mejorar la infraestructura. Y eso es responsabilidad del ministerio si no mejoró la infraestructura de las escuelas en ese momento, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que podíamos hacer desde nuestra parte, pero la responsabilidad sobre la situación de las escuelas, eso es una responsabilidad del ministerio y de sus titulares. No nos quiera traspasar a nosotros una responsabilidad que no tenemos, porque a nosotros lo que se nos pidió fue otra cosa. Comprendo, comprendo el punto, pero como ustedes eran los especialistas en educación, pues decíamos que había que invertir y mejorar las escuelas, claro que lo decíamos. Ustedes, señor Oliva, ¿ustedes alguna ocasión se sintieron comprometidos como de regresar ese favor al FMLN con silencio por estos fondos que les eran otorgados? Le comento por qué. Le digo porque en ese entonces se veían un poco críticos de la labor de esas administraciones que promediaron en un agosto hasta más de 900 muertes violentas. Entonces, como que de repente los discursos como universidad, le digo, porque estamos hablando de los fondos, ¿verdad? Sí, pero y es probable que haya existido algún convenio, porque usted puede decir, mire, diputado, la verdad es que nosotros recibíamos este dinero y nos teníamos que callar de no pero no le puedo decir esto porque le estaría mintiendo. Yo he jurado decir la verdad. Muy bien, entonces... He jurado decir la verdad. Y por tanto, si he jurado decir la verdad, estoy diciéndole la verdad, aunque lamentablemente usted no me crea. Pero nosotros en ningún momento negociamos ni acordamos nada, ni con el FMLN ni con Arena. Dijimos siempre lo que teníamos que decir. Y yo creo que usted cree que nosotros no fuimos críticos con los gobiernos del FMLN porque entonces no nos leía. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, que sesionaba la comisión política, sesionó en la UCA. La comisión política nunca sesionó de Hacienda, en la Junta. No me recuerdo, pero ustedes recibieron... La comisión de Hacienda tampoco sesionó nunca en la UCA. Y Rodolfo Parker llegaba a sesionar a la UCA. Perdón, quien llegó a la UCA fue el pleno de la Asamblea Legislativa. Entonces era más de peso todavía. Y fue el pleno de la Asamblea Legislativa, y usted sabe muy bien por qué, ¿verdad? Porque no había manera de que se hubiera podido hacer un diálogo, ¿verdad?, entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Y era importante para el bien del país que hubiera ese diálogo y se llegara a un acuerdo, ¿verdad?, para poder salir del confinamiento de 90 y tantos días de una manera ordenada y adecuada. Y por eso ofrecimos la biblioteca de la universidad para facilitar ese diálogo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Muy bien. Y lamentablemente los representantes del gobierno no llegaron. No, es que estar perdiendo el tiempo cuando había una pandemia y cuando tenían que estar en primera línea, tenían que andar preocupados por la adquisición de los fármacos, porque la Asamblea no... Pero ese es otro tema que yo creo que... Claro, no es otro tema, pero yo creo que vale perder el tiempo para el bienestar de los salvadoreños para que después de la cuarentena, ¿verdad?, hubiéramos podido tener una salida con la mayor garantía de seguridad de no contagiarse para toda la población salvadoreña. Sí, de hecho, señor Oliva, El Salvador fue reconocido como uno de los países, como uno de los mejores países en el manejo de la pandemia. Bueno, el FMI lo dijo en sus reportes y todo. Entonces yo creo que son temas que están a la vista. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países que se activó en turismo por las buenas medidas del presidente Nayib Bukele y de todo el gabinete. Entonces es algo que toda la gente lo percibe. Usted va, 9 de cada 10 salvadoreños dice: estoy complacido del manejo de la pandemia porque habían vacunas, porque había un hospital que atendía, habían camas, habían ventiladores, pero como usted dice, allá tenían que ir a la universidad a negociar o a hablar. Yo creo que estaba en otra sintonía. Pero bueno, quiero preguntarle, además de la educación, señor Oliva, porque por acá tengo un documento y creo que usted lo dijo, la actividad económica primaria de la UCA es enseñanza formal, ¿es correcto?
La enseñanza formal. La actividad económica no es una actividad económica, es una actividad educativa, ¿verdad? La UCA tiene 3 funciones sustantivas, como tienen todas las universidades por ley en El Salvador. Una es la docente, la otra es la investigación y la otra es la proyección social. Las 3 son obligación de toda universidad en El Salvador. A lo que dedicamos más recursos, sin lugar a dudas, es a la formación de profesionales, porque tenemos 9.000 estudiantes que atender y que formar. Muy bien. Ahora, además de la educación y de la formación de profesionales, ¿la UCA ha estado involucrada en otro giro económico? Es que no es un giro económico. La UCA, como le digo, investiga y además de investigar, pues hace proyección social. La UCA tiene que ofrecer una serie de servicios a la misma universidad, ¿verdad? Como son pues las cafeterías, como es las revistas, libros, ¿verdad? Como es también, porque tenemos un subsidio para todos los trabajadores sobre la canasta básica, de manera que la universidad, ¿verdad?, ofrece una canasta básica más económica. Entonces hay una despensa de la UCA. Le voy a volver a hacer la pregunta. La UCA, aparte de la formación de profesionales, como usted dijo, y de la educación o la enseñanza formal, porque ese es su giro, la UCA tiene... ¿está involucrada en algún otro giro económico? Es que no le entiendo que me está preguntando, disculpe. Aparte de la actividad económica legalmente registrada y autorizada, ¿participa la UCA de alguna otra finalidad comercial? Pues si se entiende como finalidad comercial la librería, pues sí tenemos una librería, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo. Vea, le pregunto esto, señor Oliva, realmente nos gustaría que usted de verdad nos venga a decir la verdad, hablemos bien. Y usted dijo anteriormente, es que usted no me cree, es que usted no debe interesarse que yo le crea, ni que los diputados le crean, que le crea el pueblo salvadoreño, porque fue a la UCA que le otorgaron muchísimos millones de dólares de los impuestos del pueblo salvadoreño. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar si participa la UCA de alguna otra finalidad económica o comercial. Es que no sé a qué se refiere, ¿verdad? Pero, a ver, déjeme entender qué es lo que usted pueda estar haciendo referencia. La universidad, ¿verdad?, como toda institución, debe administrar sus recursos de la mejor manera. Muy bien. Y siempre una universidad tiene que tener, si quiere poder crecer y desarrollarse, algunos excedentes, ¿verdad? Y esos excedentes deben administrarse, porque si esos excedentes se dejan ahí en una gaveta, pues no van a generar los recursos que la universidad necesita en el futuro, ¿verdad? Comprendo, muy bien. Entonces nosotros, le voy a hacer la ejemplo, pregunta más directa. Compramos un terreno enfrente de la universidad. Muy bien. ¿Verdad? Donde estaba antes la Panadés, la ferretería Panadés. Okay. Y ese terreno lo tenemos alquilado para que mientras nosotros no necesitamos este espacio, pues este terreno vaya generando recursos para la universidad. Creo que eso no es ningún delito. Muy bien, le voy a reformular la pregunta porque ya le pregunté de 3 o 4 maneras y usted no me lo explica. Según información que nosotros tenemos proporcionada institucionalmente, porque hemos investigado para que todo esté claro, para el año 2020 la UCA tenía una participación de $250,000 en la sociedad New Power SADCB, una empresa estadounidense salvadoreña dedicada al giro comercial y la energía renovable.
¿Tienen esa inversión o no la tienen? Sí tenemos esa inversión y le voy a decir por qué la tenemos. ¿Qué otras Pero inversiones tienen? esa inversión la tenemos porque es en energía renovable. Y entonces, ¿por las qué no? universidades, ¿verdad?, tienen la obligación de... Porque no es una actividad comercial, es una inversión en energía renovable. Es una inversión para conocer mejor cómo funciona el sistema de generación de energía eléctrica en pequeñas plantas, ¿verdad? Y cómo vamos contribuyendo a disminuir la huella de CO2. Muy bien. No sé si usted sabe que hay un ranking que se llama Green Metrics que evalúan a las universidades por sus acciones a favor del medio ambiente. Muy bien. Y esta es una acción a favor del medio ambiente. De acuerdo. Entonces, no solo tienen la librería, como usted me dice, sino que tienen estas otras inversiones. Por eso es que hay que ir dando un poco más de datos, señor Oliva. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el negocio de la energía renovable y el rubro de la educación superior? Lo de la huella, lo de la... Ya le he dicho, la universidad genera una huella, ¿verdad?, de CO2, y es muy adecuado que aquellas organizaciones que generan huellas de CO2 compensen con alguna u otra manera. Y una manera de compensar es teniendo una planta generadora de energía solar. A la vez, eso nos permite, tenemos una carrera en energía, igual que una carrera en agricultura tienen campos experimentales, pues poder acceder a esa planta de energía solar que es un campo experimental para nosotros. ¿Y qué otras inversiones tiene la UCA? Pues la UCA también tiene inversiones en una microfinanciera. ¿Y qué tiene que ver la enseñanza con la... O sea, ¿qué conexión tiene esa? Tienen ustedes en Servicios Financieros Enlace. Así es. Una empresa dedicada a la intermediación financiera. Ahorita me acaba de decir, no, mire, es que nosotros estamos obligados con el medio ambiente y dar créditos. No, nosotros, ¿a dónde estaría? Nosotros no damos créditos. No, créditos ustedes tienen inversión. La empresa, tenemos una inversión en esa empresa. Que de hecho recibieron utilidades por 81.317,72 centavos en el año 2020, proveniente de Servicios Financieros Enlace, que es una empresa dedicada a la intermediación financiera. Si la actividad económica legalmente perseguida por la universidad es la enseñanza y formación profesional, ¿cuál es el interés de la UCA? ¿Cuál sería el interés de la UCA o el interés comercial de la UCA para fungir como accionista de una empresa del sector bancario? Explíqueme. Bueno, le explico muy fácilmente. Las microfinanzas en este país, ¿verdad?, es algo muy importante porque permiten que las personas más pobres, porque esta microfinanciera Enlace se dedica al sector más bajo de la sociedad, hablando económicamente, ¿verdad?, tengan acceso a recursos para poder sobrevivir, para poder trabajar en el día a día. Las microfinancieras, ¿verdad?, son precisamente una respuesta social para poder hacer que todas estas personas de muy bajos recursos puedan tener financiamiento para sus emprendimientos, que son emprendimientos muy pequeños. ¿Cobran intereses? ¿Enlace cobra intereses? ¿Enlace cobra intereses? Sí, claro que sí. Pero son intereses bajos, me imagino, por lo que usted nos está diciendo, que ayudan a la gente. Mire, todo esto de las microfinanzas tiene toda una manera, ¿verdad?, y una metodología, una forma de funcionamiento. Se hacen bancos comunales, requieren de un seguimiento. Entonces nosotros no estamos metidos en la operativa de la microfinanciera. Muy bien. Bueno, no me quedó claro cuál sería el interés comercial de la UCA para fungir como accionista de una empresa del sector bancario. Usted me dijo de lo de la energía renovable y pues... Y lo de las microfinanzas y los microempresarios, ¿usted cree
que si nosotros estamos preocupados por la gente y queremos ayudar a que en El Salvador haya oportunidades de trabajo, contribuir con ese sector de la sociedad al que nadie le presta para que pueda tener crédito para llevar adelante sus actividades comerciales, ¿eso no es de interés público? Discúlpeme. Es interés público porque estamos ayudando, ¿verdad?, a 100 o 150,000 familias que pueden tener crédito, que no están cayendo en la usura, ¿verdad?, que tienen asistencia técnica, porque además reciben asistencia técnica para mejorar sus negocios, para poder administrar mejor esos negocios, para poder generar innovaciones en esos negocios. Por supuesto que es de mucho interés de la UCA, que trabaja para el desarrollo y la transformación de este país, ayudar a estas familias microempresarias a que puedan tener financiamiento y de esa manera puedan vivir en El Salvador y que sus familias tengan una vida más digna. ¿Podría mencionarnos de dónde obtiene los ingresos la UCA para invertir en estas sociedades comerciales? Ya le he dicho que son parte de los excedentes que tiene la universidad, que son reservas, que generan además, ¿verdad?, unas pequeñas utilidades que regresan a la UCA como ingresos en la UCA para que la UCA pueda dar becas o pueda mejorar sus instalaciones o comprar los equipos que necesitan. O sea que usted cree que causa más impacto en las familias dándole un crédito que ampliando su programa, por ejemplo, de estas cuotas de 9,000 estudiantes, solo le dan 250 una cuota mínima. ¿Cree usted que, porque su impacto es a la educación? Yo creo que si usted empieza a verlo más como empresarial, creo que se va a ir por las finanzas o por la banca, pero yo creo que aquí tienen una verdadera oportunidad para cambiar más vidas. Es decir, hay muchas personas que no pueden ir a su universidad porque no tienen los ingresos económicos. Pero es que ese dinero yo no lo puedo gastar, porque la UCA tiene más de 1,000 empleados, ¿verdad? Y la UCA tiene un pasivo laboral, y la UCA tiene obligaciones con sus empleados. Tenemos que responder a la prestación económica por renuncia voluntaria, tenemos que responder a la indemnización cuando un empleado termina. Esa reserva la UCA la necesita para responder a estas cosas como cualquier otra empresa. Entonces, señor Oliva, este dinero que la UCA tiene para invertir es de unos pequeños excedentes que usted dice que le queda a la UCA. ¿De ahí hace las inversiones? Pues sí, de ahí hacemos las inversiones. Como de las utilidades. Pero son de propiedad de la UCA. Ok. ¿Se utilizaron los fondos percibidos a través de las donaciones que en los gobiernos del FMLN fueron dirigidas a la universidad? Rotundamente no. Muy bien. Sí, porque en el año 2017 el Estado, a través del Ministerio de Educación, donó $3 millones a la UCA. Estoy haciendo un parangón. No donó 3 millones de dólares a la UCA. No confundamos de nuevo a la población. O sea, usted está haciendo una falta grave porque está confundiendo a la población. No donó nada a la UCA. Le pidió a la UCA que ejecutara un trabajo y un proyecto, pero no le donó nada a la UCA. Seamos bien claros en esto, disculpe. Muy bien. Entonces, de este dinero no se ha tocado para estas inversiones, ¿verdad? Absolutamente en el 2000, no. En el 2018 fueron 6.930.537 con 72 centavos. En el año 2015 fue 1.921.197 con 98 centavos. En el año 2016 fueron 2.926.741 con 25 centavos. Señor Oliva, según el artículo 46 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces, bienes muebles,
y a la prestación de servicios, las universidades se encuentran exentas del pago del IVA por ser personas jurídicas cuyo principal giro es la prestación de servicios educacionales y de enseñanza. Y según el informe del Ministerio de Hacienda, en el año 2016 hasta el año pasado, la cuantificación del IVA exento para la UCA asciende a la cantidad de $1.900.000. Pero, ¿cuál es el IVA exento para la UCA? Disculpe, es sobre las cuotas estudiantiles. Lo que está exento de IVA es el pago de la cuota que realiza el estudiante. Eso es lo que está exento de IVA. Cuando la UCA compra una mesa, cuando la UCA compra un equipo, paga IVA, como todo el mundo. La exención del IVA es la persona que va a adquirir unos servicios educativos, es ese servicio educativo el que está exento de IVA. Pero las instituciones educativas como tales no estamos exentos de IVA. Cada equipo que compramos, cada servicio que compramos está sometido al IVA. Bueno, yo tengo aquí otro informe, ya que usted está hablando, mencionó eso, que ya la UCA tiene cerca de $2 millones que se ha acogido a esta medida de la exoneración. Pero yo quiero preguntar. Las cuotas estudiantiles. Sí, ok, pero hay una exención. No, pero es para pero la exención, entienda, no es para las instituciones. La exención es para el estudiante. Es el estudiante el que se favorece que no paga IVA, porque si hubiera que pagar IVA, se pagaría el IVA sobre esa cuota. La UCA lo retendría y lo entregaría al Ministerio de Hacienda. Quien paga el IVA es la persona que contrata el servicio. Y quienes están exentos de IVA son los servicios educativos para el estudiante, no para la institución. Esto puede preguntarlo a cualquier especialista y se lo aclarará. Sí, tomando en cuenta, señor Oliva, los giros adicionales a los que se ha dedicado la universidad en ese mismo periodo de tiempo, ¿considera usted que dicho beneficio fiscal gozado por la UCA es justo ante el pueblo salvadoreño, conformado por millones de contribuyentes que sí cumplen con el pago del IVA? La UCA cumple con el pago del IVA que le corresponde pagar, y la UCA para las actividades no educativas retiene el IVA y paga IVA. Muy bien, no más preguntas por el momento, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Oliva, bienvenido. Buenas tardes, señor Auerbach. Quisiera primero esclarecer para mí y para la gente un par de dudas. La UCA como tal tiene algo que se llama taller o imprenta, algo así se llama, ¿no? Así es, sí, talleres gráficos. Ok. Durante un par de años este taller imprimió las pruebas PAES. Así es. Esto fue, digamos, esto es aparte, esto es una adjudicación del gobierno para que ustedes hagan ese servicio. Eso es parte del proyecto que he mencionado de las pruebas PAES, que por el tema de seguridad, ¿verdad?, que requerían las pruebas PAES y por el tema del control, la impresión se hace por la misma universidad a través de los talleres gráficos. O sea, ¿eso es lo que está aquí o es independiente? Eso es lo que está aquí. O sea que cuando aquí tenemos lo que se conoce diseño de prueba y apoyo para la logística y procesamiento de la PAES, es la impresión. Entre estas otras cosas está también la impresión. O sea, no solamente es el diseño, es el apoyo logístico, es la diagramación de los cuadernillos de preguntas, es la impresión de los cuadernillos de preguntas para llevarlos, es el empaque, es la distribución, todo eso. Ok, no hay nada por fuera de esto para impresión no hay nada por fuera de la PAES. De la PAES. Porque aquí vienen varios
en varios años que ha venido este rubro, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo menos en estos 4 años asciende a 2.193.000. La prueba PAES. Sí. Pero es que la prueba PAES no es solo la impresión, como le dije. No. Ajá. Esto no, yo ya le leí el diseño Sí, y todo eso, sí. lo bonito y pomposo porque que dice aquí, vea. Ahora, hay un año donde hay un rubro independiente que dice $83.000 y este aparte en el gobierno dice apoyo a impresión. ¿Qué significa? Sí, porque señor? ese rubro de $83.000, si no recuerdo mal, es un año en que se hizo una segunda edición de la PAES para estudiantes. Ahí solo fue la impresión, los 83.000. Sí, porque ya la PAES está diseñada, fue la impresión y la corrección, ¿verdad? Fue la impresión y la corrección y la entrega de las notas, pero también incluyó pues el llevar la prueba a donde los estudiantes tienen que hacer dicha prueba. Ok. Y me dice que lo daban por lo de la seguridad. Es que ahorita cuando me dijo eso me acordó de que lo de la seguridad fue una noticia muy relevante donde parece que se sustraían las pruebas y se vendían en $100, $500. Bueno, yo cito al diario de hoy, pero ya Sí. sabe que ese diario casi siempre miente. Las cosas siempre se dicen más de lo que son, ¿verdad? Ciertamente una vez se sustrajo la prueba, no en la UCA, sino ya en los locales del Ministerio de Educación, donde nosotros la noche anterior habíamos depositado. Ah, ya ve, el diario de hoy dice que el vigilante de la UCA. Es el diario de hoy, vea. Señor Oliva, y por ejemplo, nos pudiera decir, como aquí viene, lo que se ocupaba con este dinero. Yo le entiendo cuando se refiere el diputado Navarro que se le da la UCA es porque el salvadoreño sí lo entiende, no se sienta susceptible, no quiere decir que entraba a una cuenta de la UCA. Por supuesto, habrían una cuenta de la UCA mancomunada con otros y probablemente usted como representante legal, si alguna vez usted le tocó ir a un banco a abrir una cuenta, porque es de dinero que se mandaba. Ahora, aquí hay una, por ejemplo, hay una que se llama, a mí me llama la atención, porque también es un monto de un par de millones que dice la especialización para docentes de educación media y tercer ciclo de educación básica. Así como en buen salvadoreño, el señor Oliva nos puede decir, porque aquí fueron durante 4 años también un par de millones. ¿Qué es eso? Pero así en un más salvadoreño. No, lo que pasa es que no es tan fácil decirlo más salvadoreño porque fue algo complicado. Intente. Miren, primero de todo se formaron especialistas, ¿verdad? Más de 1.200 especialistas en estas materias. Eso tuvo un trabajo de varios meses formando esos especialistas. Después, estos especialistas se distribuyeron en distintas zonas del país para formar al resto de los maestros. ¿Se buscaron o se especializaron personas? ¿Se buscaron gente ya especializada para repartir? Primero se especializaron y luego el Ministerio de Educación nos dio la lista de las personas que había que especializar. Se especializaron esas personas y esas personas, después de especializarse en estas áreas, ¿verdad?, formaron a otros docentes en metodologías de cómo dar mejor estas materias, ¿verdad?, de profundizar también sobre el conocimiento de las materias, porque tenemos que tener en cuenta que durante muchos años tuvimos un plan de formación de maestros que solo aprendían pedagogía, pero no aprendían matemáticas, ni ciencias naturales, ni ciencias sociales. Era Entonces, para prepararlo en todas las áreas. En todas las áreas, reforzarlo. Sí, ¿verdad? yo lo digo para que lo tratemos de decir lo más fácil posible. Hay Entonces, otra... Eso era parte del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio, un plan ¿De la UCA o del Ministerio de Educación? del Ministerio de Educación, un plan Trabajaban de la mano con el Ministerio de 2015 Educación. al 2019. Correcto. Hay una cosa que se llama mantenimiento de recursos electrónicos para las oficinas de bibliotecas. Para las bibliotecas. Sí, pero sí dice oficina. Como el título que pone, le repito, es bien pomposo, tal vez me lo explica también en... El CEBUES es la corporación. Aparentemente iba una cuota fija de $90.000. El CEBUES es el Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Salvador, ¿verdad? Usted sabe que hoy, además de los libros físicos, es muy importante para el estudio y la investigación los que le llaman los libros electrónicos y las bases de datos electrónicas, donde están las mejores revistas del mundo. ¿En dónde? ¿En El Salvador?
en cualquier parte del mundo. No, pero yo digo estos 90.000 del dinero salvadoreño. No, pero déjeme explicar. Sí. O sea, entonces, esas bases de datos, ¿verdad?, que tienen libros electrónicos y tienen las mejores revistas del mundo, no pueden consultarse sin un pago. Entonces, ese consorcio, las bibliotecas... Como una membresía. Las bibliotecas se unieron de universitarias para negociar de manera conjunta, ¿verdad?, ante los que tienen los derechos de esas bases de datos. Correcto. Para que desde todas las bibliotecas universitarias, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Economía, correcto, ¿verdad?, pudieran acceder los investigadores a esas bases de datos. Ahora, en español son de uso público. Es una membresía. Es una membresía porque hay que pagarla todos los años. $90.000 anuales. Sí. Pero quiero aclarar porque, por ejemplo, hace poco casi les daba infarto, yo le digo la chiquitinada a la oposición, pero no lo digo con desprecio, sino que con cariño, porque hicimos un convenio andino y tocan pagar $60.000 al año, que nos va a resarcir buenas cosas, y esta era una membresía de $90.000 al año. Bueno, una membresía que, por ejemplo, el actual director nacional de Educación Superior considera que ha contribuido enormemente a fomentar la lectura entre los estudiantes de las universidades. Correcto. Yo aquí tengo que los estatutos vigentes de la UCA, que fueron aprobados en enero del 2014, le establece como una institución privada de educación superior y es una corporación de utilidad pública de carácter permanente y sin fines de lucro. Entiendo que por eso de sin fines de lucro es que cuando le sobra un pistillo, digamos, en buen salvadoreño, pueden comprar un terreno, invertir en cuestiones financieras o de electricidad, porque no pueden tener fines de lucro. No, perdone, pero es que el fin de lucro, o las organizaciones sin fines de lucro, lo que no pueden hacer es distribuir utilidad, el excedente, las correcto, utilidades, pero sí la pueden reinvertir. No, yo no he dicho que no, yo dije que por eso es que podían comprar el terreno de Panadez y todo eso, porque sobraba ese poquito de dinero. Yo creo, y en el análisis, con esto aterrizo, Presidenta, en análisis inicial, sí hay que dejar en claro, señor Oliva, que el dinero, por ejemplo, este dinero se liquida, y lo liquida la UCA, sí, porque lo ejecuta la UCA. Entonces, sí le llega a la UCA. O sea, yo lo que quisiera es que no se sintiera usted mal con respecto a que este dinero se lo dan a la UCA y lo meten a la gran cuentona de la UCA, donde, por ejemplo, ese año que nos habla del IVA, el diputado Navarro, hubieron cerca de $15 millones de cuotas de estudiantes. O sea, no son $100. Deben de tener una cuenta un poco más cholotona por otro lado. Son economías separadas. Sí, son separadas. Pero una cosa es el funcionamiento de la universidad, correcto, pero y la otra cosa son estos fondos. Pero la maneja la UCA. Yo tengo aquí, que con esto quiero terminar esta intervención, Presidenta, varias auditorías de la Corte de Cuentas. Sí, yo también hice que inclusive en algunas de ellas el común denominador es el retraso en liquidar. Pero me voy a quedar, yo le voy a hacer un paréntesis ya mío como diputado. O sea, cuando hemos invitado aquí a entidades que han recibido ONGs, nos dicen, a mí me auditó la Corte de Cuentas, a mí me auditó el Ministerio de Educación. Es que ya sabemos qué tipo de Corte de Cuentas vi, qué tipo de Ministerio de Educación. O sea, lo venimos a descubrir después. No es una gran garantía ni bonito decir, a mí me auditó el Ministerio de Educación, pero aún así, en el del Ministerio de Educación, no en el de la Corte de Cuentas, que tiene varias observaciones, dice en uno en particular, esta es la recomendación de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación. Dice, le recomienda al despacho ministerial definir una política de no continuar suscribiendo convenios con implementadoras que no liquiden oportunamente los recursos entregados. Esto es del 2015. Ministerio de Educación del 2015 recomendó no hacerlo, no seguirles dando a que la UCA ejecute fondos porque se tardaban en Pero hay una liquidar. Razón por la que nos hemos tardado en liquidar, que también lo exponimos, es que la mayoría de los proyectos terminan a final de año, porque por ejemplo a los maestros, ¿cuándo tenemos que formarlos? Cuando han terminado su periodo escolar, en el mes de noviembre, ¿verdad? Correcto. Y diciembre. La PAES se hace en octubre, a finales de octubre. Entonces, imagínense, tenemos un mes. Yo le entiendo. Lo que pasa que esto dice de que dice que se incumplió el convenio. El convenio lo firmó usted. Sí, yo sé. Con el ministerio y se incumplió el plazo. Le piden a uno
liquidar con un mes. En un mes liquidar todo esto, cuando todos lo has terminado al final, ¿verdad? Entonces, y además del ministerio uno entrega, le mandan correcciones, las revisa, responde, vuelve, y así se van a veces hasta 3 o 4 meses, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, correcto, es un problema técnico real. Y sí, no hay que hacer un convenio que tenga, pero en ese caso, según la Corte de Cuentas del Ministerio, se incumplió. Así es. Yo le repito, no es lo que hay que preguntar, es para lo que se ha hecho en la comisión. ¿No se siente incómodo en la comisión, señor Oliva? No. No, yo lo que siento es que ustedes, y con disculpas y les tengo mucho respeto, no, claro, ¿verdad? Tienen ya un prejuicio, eso es lo que siento. No, claro que no. Yo le quiero decir, señor Oliva, yo entiendo que, por ejemplo, en la legislatura anterior, pues lo reconocieron a usted como hijo meritísimo y eso eso demuestra que había una comodidad. Por supuesto, no fuimos nosotros electos para ver si se iba a sentir cómodo o incómodo alguna persona, sino que para hacer nuestro trabajo. Y no estamos predispuestos, y le digo, aquí lo recibimos con todo el aprecio, a pesar que pues usted en un video ha dicho que el papel de Gana y de Nuevas Ideas ha sido nefasto en esta asamblea, pero nosotros aquí lo recibimos con mucho cariño porque nuestra obligación es esclarecer el dinero que el pueblo da, porque ya lo dijeron los diputados anteriores, ya no quisieran varias escuelas, que le llegara ahí unos $2 millones para poder hacer escuelas nuevas. Así decidieron en aquel momento y así se hizo ahorita. Yo también lo quisiera, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos hablado muchas veces de la necesidad de una reforma fiscal para que el Estado tenga más recursos para invertirlos en educación. Sí, y lo estamos haciendo en esta nueva legislatura. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruc. Muchas gracias y muy buenas tardes, rector Oliva. Buenas tardes. Yo también me he quedado con la sensación de que usted está incómodo aquí, como preguntaba el compañero, ya nos aclaró que no. Pero igual quería preguntarle si quiere algo más de agua, té, algo, solo pida, porque vamos a seguir preguntándole, es lo que nos corresponde, como dijo la compañera presidenta. Yo tengo la sensación aquí de que usted sí se ha puesto nervioso cuando hacemos ver algo que es una realidad. La UCA es una entidad privada y ha hecho negocios como tal. En el fondo es así, ¿no? Usted lo dijo. Y sobre esos negocios no habría ningún problema si lo que a nosotros nos compete es que la UCA recibió fondos del Estado salvadoreño. Esos fondos que usted también, como alguien que yo sé que está muy atento a la actividad nacional, habrá escuchado que desde esta asamblea en anteriores legislaturas acuñaron un término ilegal, por cierto, la gente del FMLN, de Arena, que se llamaba las colitas presupuestarias. ¿Lo ha escuchado usted, ese término? No. No lo ha escuchado. Bueno, en el fondo era, dicho en buen salvadoreño, le cutarriaban, le quitaban el presupuesto para dárselo a estas ONGs, a estas fundaciones que hemos descubierto que no cumplían con los fines tales. Eso hemos tenido aquí muchas sesiones, mucha gente que ha venido incluso a decirlo. De esas colitas, de esos recortes, también se le quitaba educación al Ministerio de Educación. Y lo que nosotros estamos viendo es que de educación se iban millonarias cifras a la UCA, a una universidad privada. Y eso es lo que a nosotros nos hace preguntarle a usted y repreguntarle y basarnos en nuestra información. Usted le contestó a mi compañera Fuentes cuando ella le preguntó acerca de, le voy a repetir la pregunta textual, dentro de sus funciones como rector, ¿ha tenido acercamientos con representantes de gobiernos anteriores para gestionar donaciones para beneficio de la UCA? ¿Se recuerda su respuesta? Sí, que no. Que no. ¿Ustedes no reciben donaciones? A ver, una cosa es que nosotros recibamos donaciones y la otra cosa es que yo me haya acercado a presidentes para gestionar donaciones. No, pero usted dijo que no recibían donaciones. No, yo digo que no me he acercado a ningún presidente para gestionar ninguna donación para la UCA. Pero sí recibían donaciones entonces. ¿Sí? No del Estado. No, del Estado tenemos claro que iban aquí la cantidad de millones que ya se ha ido hablando, que usted, bueno, nosotros teníamos 24, usted dijo no, eran 30 según sus propios papeles, recibidos del Estado salvadoreño, entregados por esta asamblea por gente de otras legislaturas. Eso estamos claros ahí, ¿verdad? Eso es así. Pero ¿ustedes creen que lo que se hizo No, perdón, le estoy preguntando, ¿estamos claros hasta ahí?
¿Sí? Sí, sí. Entonces, dentro de esas donaciones, yo le pregunto, ¿recibían otro tipo de donaciones la UCA como entidad privada? La UCA recibe donaciones desde exalumnos, ¿verdad? De la Compañía de Jesús, de amigos, profesores extranjeros, por ejemplo. ¿Otras empresas? De empresas no hemos recibido donaciones. ¿No Sí reciben? hemos recibido donaciones de entidades de cooperación internacional. ¿Y donaciones, por ejemplo, del Banco Agrícola? No. No. ¿Y de AFPs, cómo crecer en El Salvador? De AFP Crecer y de... A ver, disculpe porque... ¿Sí o no? Solamente para hacerlo más corto. ¿Han recibido donaciones de AFP Crecer? Es que quiero aclararlo porque en aquel momento, y claro, y en ese momento, de el Banco Agrícola, AFP Crecer y la UCA hicimos una alianza por la ética y la transparencia ¿Y recibieron fondos? para realizar una serie de actividades y recibimos Ya. fondos. Entonces recibieron fondos, sí. Sí. Sí reciben entonces donaciones, Sí. fondos. No, ya le digo que sí que recibimos donaciones. No, es que hace un rato decía que no. No, Por eso del es que Estado. usted dijo no voy a mentir, pero aquí esto se llama de alguna forma faltar a la verdad. Usted dijo hace un rato que no, pero ahora me dice que sí. No hay problema. A veces uno se le escapa. A ver, diputado, sí, perdone. Si usted me pregunta y me hace una pregunta larga, ¿verdad? Donde me dice si yo he gestionado donaciones con presidentes. Si la UCA ha recibido donaciones. Pero si usted me ha hecho esta pregunta sola, yo le he dicho que sí. Ya. Hace un rato dijo que no, pero por eso le dije, hay que decir la verdad. Por eso está aquí juramentado usted. Sigamos. ¿De la Universidad Francisco David ha recibido donaciones la UCA? Que yo tenga conciencia, no. ¿De la Universidad Evangélica de El Salvador? No. ¿De la Fundación Heinrich Boll Stiftung de Alemania? Sí. ¿De Fedecrédito SADCB? Perdón, DCB solamente. No estoy seguro. ¿De la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador ha recibido donaciones la UCA? No. ¿De la Universidad Don Bosco ha recibido donaciones? No. ¿Industrias Consolidadas SADCB INCO? No estoy seguro. ¿Enersys Solar SADCB ha recibido donaciones? No lo tengo presente. Bueno, le estoy haciendo un resumen, le estoy haciendo, más bien he ido saltando de años, porque en los años 2019 yo le hice algunas preguntas, pero parece que usted me dice que no. Le voy a leer. 2017, aparte de lo que ha recibido de la asamblea que le daba el Estado salvadoreño, la UCA, Research Trading Institute, recibían donaciones. Tengo las cifras aquí también. Sí, claro que Ya. sí. De esto, del research. Sí, ahí sí se acuerda. Entonces sigamos. Sherwin Williams de Centroamérica, ¿recibía donaciones? Sí. También. MP Service SADCB, Con este nombre no recuerdo. no recuerdo. Si usted se da cuenta, lo que decía mi compañero Navarro es que ustedes, aparte de recibir dinero del Estado, recibían donaciones. Y lo que nos llama la atención es cómo si se supone, usted decía el Ministerio de Educación me lo dio, el Ministerio y el diputado Aurebas le decía, pero ¿qué ministerios de educación manejados por qué gente? Ya sabe El Salvador qué es lo que hicieron el FMLN y Arena. Usted yo también creo que no desconoce de eso, ¿ya? Entonces, con este dinero que recibían, las cifras están ahí, más donaciones que suman, de las que le he leído, 1.368.937,86 ¿En cuántos en años? donaciones aparte. En los años que estamos hablando, desde el 2011 hasta el 2020. ¿Ya? Por supuesto que nosotros tenemos que preguntarle aquí a usted, como rector de una universidad privada,
¿Qué hacen con todo ese dinero? Dedicarlo a la universidad. Ya, claro, pero lo dedican a la universidad, pero usted no nos ha dicho todo eso antes, es más, nos ha negado todo el tiempo. Ahora, vayamos a las empresas, por favor, porque también se habla aquí de empresas, que la UCA como tal también ha creado empresas, ¿no? Eso usted también lo dijo, ¿no? Que tenían de alguna forma que con este dinero que recibían no bastaba, tenían que crear más dinero. Recordemos que también se hablaba al principio de las becas, que usted decía que eran de 9.000 alumnos, 200 recibían becas. No, son 1.000 alumnos. No, pero de las que recibían 20, los que reciben la beca más grande, la más grande. Hagamos números, la cantidad es lo que llama la atención, de dinero de los dineros de los salvadoreños. Y nosotros teniendo tanta impresión todo el tiempo cuando salimos a las calles, cuando vamos a los pueblos, cuando vamos a las ciudades, nos dicen educación, educación. Hacía un buen detalle el compañero Caleb Navarro. Ya todos sabemos cómo son. Educación es lo que hemos hecho. Educación, invertir en la educación nacional. Y por eso a mí me gustaría que ustedes fueran a los maestros y maestras a ver si recibieron esa educación y si esa educación les enriqueció. Mire, tuvimos otra ONG de estas también así que estamos investigando, que nos decían íbamos, y al final nosotros fuimos a corroborar y nos decían que no recibimos nada. Usted me está diciendo que si vamos y preguntamos, si nosotros lo hacemos. Y en realidad la realidad allá afuera de este país es otra la que se viene a decir aquí. Nosotros somos diputados, usted sabe, de territorio. No somos con los que usted tenía quizás la habitual, bueno, los que se reunían en la UCA, pues. Esos eran de aquí, de aquí adentro. Nosotros vamos allá afuera y preguntamos. Se reunieron una vez en la UCA, no llevemos las cosas a donde no se reunían. Yo creo que también ustedes tienen la obligación de decir la verdad igual que yo. ¿Tiene la UCA inversiones con el Banco Santander de España? La UCA tiene un préstamo, 2 préstamos con el Banco Santander. ¿Inversiones? Préstamos. O sea, dinero que el Banco Santander le dio. ¿Podría enumerarme algunos otros préstamos o inversiones que tiene con alguna otra entidad o empresa extranjera, señor Oliva, por favor? Tenemos un préstamo, 2 préstamos con el Banco Santander y que yo sepa no tenemos ningún otro préstamo con nadie más. No tiene más. Oicocredit Commercial Development Corporative, ¿le suena? Sí. ¿Qué tienen con la UCA en términos de negocios con ellos? Ellos también son accionistas de servicios financieros Enlace SADCB. O sea, la empresa de la UCA. No es la empresa de la UCA, porque señor, es una sociedad anónima de capital variable. Pero usted sabe que aquí por semántica y retórica también nosotros sabemos de cómo se hacen negocios en este país. Le cambian nombre, pero es la empresa, una de las que tiene la UCA para autofinanciarse. Usted lo decía, compraron un terreno al señor Panades, también. Eso. Por lo demás, lo que usted, y el artículo 28 lo dice claramente de la ley de educación, lo que no puede hacer la UCA es generar dinero para ustedes y repartírselo entre los que forman la UCA. Pero eso me lleva a una de las últimas preguntas. Usted personalmente, señor Andreu Oliva, ¿ha invertido en alguna bolsa de comercio? Nunca. Nunca, nada. Ni aquí ni en el extranjero. Nunca. Ok. De momento, estas son mis preguntas, señora presidenta. Seguramente consideraríamos regresar después a hacer otras. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muchas gracias, presidenta. Bueno, señora Andreu Oliva, a mí me ha quedado un poco de duda en cuanto a cómo fue que UCA pudo optar para presentar los proyectos a Minedo. O sea, ¿cuál fue el mecanismo legal que utilizaron para lograr la asignación de los fondos para el desarrollo de los programas educativos que usted nos ha mencionado? Bien, hay 2 mecanismos legales, ¿verdad? Uno es una licitación pública, en este caso el Ministerio de Educación no hizo una licitación pública. El otro sería la asignación privada, digamos, ¿verdad? Que ellos escogen a quién van a dar. Pero es que en este caso
no son contratos de servicios, son convenios de colaboración. Y entiendo, ¿verdad? Entiendo, y así lo hemos entendido siempre, que esos convenios de colaboración son decisiones del Ministerio de Educación, que puede realizar esos convenios con instituciones salvadoreñas, ¿verdad? Porque no hay un contrato de por medio, ¿verdad? Sino que son como fondos en administración para realizar un determinado ¿Podría trabajo. narrarnos usted, yo quiero entenderlo, y la población quiero que lo entienda, ¿podría narrarnos usted cómo fue ese encuentro, cómo fue qué dirección o qué parte del Ministerio de Educación de ese entonces se acercó a UCA a pedirles, a solicitarles que pactaran ese convenio, o cuál fue la forma en la que Minet y UCA lograron cruzarse para la asignación de esos fondos para esos proyectos? Bueno, que de hecho, según tengo entendido, en los meses de noviembre, ¿verdad? Se preguntaba a la UCA si tendría la disposición y la capacidad de realizar estos proyectos. ¿Quién le preguntaba a la UCA? Pues normalmente los directores nacionales de educación o los directores del área que estaban interesadas en un proyecto. Hemos visto que está el área de primera infancia, está el área también de inclusiva, ¿verdad? Entonces hay distintas áreas. Entonces los directores nacionales se acercaban, mira, deseamos este proyecto, ¿ustedes lo van a poder hacer o no? Algunas veces rechazábamos algún proyecto que no podíamos hacer y otros les decíamos, sí, este proyecto sí podemos, ¿verdad? Y así fue. Y entonces en el mes de enero, a principios de enero, nos decían, miren, están los fondos aprobados, vamos a hacer el plan de trabajo para el proyecto. Se realizaba el plan de trabajo de manera conjunta, se nos decía qué es lo que se quería, ¿verdad? Y después se firmaba el convenio. O sea que primero asignaban los fondos y luego hacían el plan de trabajo y luego hacían el proyecto al que se iba a destinar. Primero nos preguntaban sobre el proyecto, ahí no había ninguna asignación de fondos. Cuando estaban los fondos asignados era en el momento en que se hacía el plan de trabajo. A mí realmente me extraña la ausencia del debido proceso en la asignación de los fondos a la universidad. Y a medida que usted sigue avanzando y evade algunas de las situaciones o ignora algunas de las situaciones o de las preguntas que se le hacen, realmente creo que nos asusta porque no es una cantidad mínima. Ya bien decía el colega diputado Caleb Navarro, realmente en ese momento, cuando se erogaban fondos a UCA, la inversión en educación de ese momento era apenas del 2.9% del PIB en educación. Pero es que estos fondos están incluidos y tener en cuenta 2.7%. correctamente, y es exacto, es a eso a lo que voy, tener en cuenta de que de ese 2.9 era una cantidad mínima. Bueno, hoy, gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele, la inversión del PIB ha crecido hasta el 5.1%. Es un logro bastante significativo para nuestro país y es de aplaudirlo. Y da como pensar, da sentimiento pensar que en ese momento la inversión del PIB era solamente del 2.9% y que todavía de ese 2.9% iba una gran cantidad destinados a UCA. Pero cuando había todavía mucha necesidad en el sistema público de educación. Diputada Fuentes, pero es que allí yo creo que es por eso, ¿verdad? Mi incomodidad no viene por ningún otro lado. Mi incomodidad viene porque ustedes consideran que estos fondos, ¿verdad?, que administraba la UCA eran para que la UCA hiciera lo que quisiera, y estos fondos eran en beneficio del país, para la educación del país, para fortalecer a la formación de los maestros en el área inclusiva, en el área de primera infancia, en el área de básica y media. Entonces yo no entiendo por qué ustedes creen que esos fondos se quitaron del presupuesto nacional para dedicarlos a otras cosas. Se estaban dedicando a educación y a mejorar la educación. Sí, pero hemos visto, por ejemplo, que ha habido un excedente que se ha utilizado para invertir en rubros que
ni siquiera venían al caso en educación, que ni siquiera no tendrían un impacto directo en la educación del pueblo salvadoreño, del pueblo que anda a pie. Esos rubros y esos excedentes no tienen nada que ver con esos recursos. Me preocupa, por ejemplo, ver las cantidades. Estamos hablando que únicamente el 2% de los estudiantes de la UCA pagan la cuota mínima. El 2% de los estudiantes de la UCA. No pagan la cuota mínima. El 2% tienen la mayor beca de la UCA, el 2%. La cuota mínima la pagan el 50%. Es que tenemos que conocer cómo funciona la universidad. Ahora, la universidad tiene una cuota mínima y además tiene becas sobre esa cuota mínima. Y hay más de 1.000 estudiantes con beca. Pero estamos hablando que los que pagan 26.50 es únicamente el 2% de la población, sí, de la población estudiantil. Ahora, todo eso viene a abonar y realmente es eso a lo que yo quiero acotar, señora presidenta, realmente ver, por ejemplo, que no existía un debido proceso para la asignación de los fondos para poder gestionar y que encima de eso, ver que UCA no tenía una necesidad económica para poder desarrollar este tipo de proyectos que realmente no impactaron la vida académica del salvadoreño de a pie, del salvadoreño que todos los días tributa. Entonces creo que yo quería más que todo abonar en esto, en el proceso para la asignación de los fondos, que hasta este momento aún no me queda claro. Gracias, solamente. Muchas gracias, diputada. Rector, yo solo quiero referirme a una cuestión bien importante, y es que sabemos que desde sus inicios la UCA siempre fue una voz bastante crítica a los gobiernos militares, a la dictadura que existía en nuestro país en ese momento, a cada uno de los escritos que Yacuría realizó, y que creo que esa memoria histórica es algo que a muchos nos incentivó de hecho a querer construir un país diferente. Y hablo independientemente de los diputados que tenemos más o menos edad. Sin embargo, nuestra preocupación no radica también en la forma en cómo se implementaron estos proyectos, sino en la forma también que usted ya mencionó, que no se contaba tampoco colaboración del Ministerio de Educación. Porque si bien es cierto, todas estas grandes cantidades de dinero no abonaron a tener una mejor calidad educativa, y probablemente eso no sea culpa de los implementadores de estos programas. Eso no es culpa de los maestros que necesitaban más capacitaciones. Y lo digo perfectamente porque tengo la dicha de que mi mamá sea una maestra y sé perfectamente el abandono en que estuvieron estos maestros por muchísimos años sin ningún tipo de capacitación. Y no me refiero solo a los docentes que laboran en algún centro urbano, sino a los que estaban en zonas rurales. Y hablo con cifras. Creo que tenemos las notas de la PAES de los últimos años, y donde realmente ahí estaba la decadencia de los políticos de turno. Esta ya es una pregunta bastante personal, y me surge la duda de saber si ustedes consideraban que en el Ministerio de Educación existía algún tipo de corrupción de hecho para haber obviado cualquier tipo de procedimiento de licitación a la hora de haber otorgado proyectos, porque sabemos que cuando se otorgan proyectos debería de someterse a algún tipo de criterio procedimental que ya esté establecido en la ley. Y no sé si tienen esa gráfica para que veamos cómo estaba el declive en términos de educación, cuántas personas de hecho reprobaron en muchísimos años la PAES, y ahí es donde nosotros nos preguntamos en qué entonces se utilizaba el dinero de educación si solo lo daban en proyectos, pero no había un impacto directo para los jóvenes. Y lo digo perfectamente porque yo estudié en una escuela pública y no recuerdo haber recibido algún tipo de formación diferente a la hora de poder haber estado teniendo otro tipo de refuerzo académico. Y vemos cómo de hecho en el año 2009 la nota global era de 4.99,
En el año 2014 incluso disminuyó, fue 4.71. Y ya en los últimos años hemos de hecho superado un poco esa barrera, pero significativamente hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Y quizás, rector, por ahí va nuestra preocupación, porque yo sé que ustedes también se preocupan por la transparencia. Yo sé que ustedes en muchísimas ocasiones han hablado del debido proceso y entenderá también cuál es nuestra preocupación por querer esclarecer ese tipo de asignaciones que se daban. Y yo no me estoy refiriendo a decir en que ustedes hicieron o no algo incorrecto. Yo quizás en esta tarde, y si nos ayudan ya encendiendo la luz, quisiera que nos ayuden a poder transitar hacia un proceso de transparencia y que los salvadoreños sepan realmente qué era lo que ocurría. Porque nosotros vinimos a esa Asamblea Legislativa a darnos cuenta de las cosas que aquí han ocurrido y realmente son sorprendentes. No quiero en ningún momento faltar el respeto, pero hemos visto cómo de hecho muchas instituciones de esos tanques de pensamiento han utilizado el tema de la exención de impuestos para llevarse el dinero a paraísos fiscales. Hablar de microfinancieras me recuerda, por ejemplo, a FUSADES, que también tenía una microfinanciera que se llevó el dinero a paraísos fiscales, que no estaba pagando impuestos, mientras todos los salvadoreños tienen que estar pagando impuestos y llega el 15 de cada mes y también tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Y muchos se limitan de otro tipo de cuestiones para poder hacerlo. Bueno, de hecho ya renunció la presidenta de FUSADES el día de ayer. Porque esas son las cosas que los salvadoreños ahora se preocupan. Porque tener una microfinanciera y cobrar algún tipo de tasa de interés no es ningún tipo de acto de caridad. Y no creo que sea de utilidad pública. Eso es mi criterio personal. Y quizás aprovecho también la oportunidad para poder mencionarle algunas cosas que algunos estudiantes nos han estado escribiendo, porque tenemos algún tipo de contacto con muchísimos de ellos a través de las redes sociales, que nos decían que durante la pandemia se les había pedido que algunos les ayudaran con la disminución de las cuotas. Y eso es algo que va a quedar en la mesa para reflexión de ustedes. Al final ustedes tomarán la última decisión. Pero nosotros también queremos que esos estudiantes, con todo lo que acá se ha escuchado, puedan saber que van a contar con esa UCA crítica que moldeaba el pensamiento y que estaba orientada también a poder construir un país. Y ya con esto quizás voy a finalizar, rector. Y es que dentro de estas mismas donaciones, pues yo sé que también las AFPs le brindaban algún tipo de donaciones y resulta bastante curioso poder consultarles. ¿Están de acuerdo o no con el modelo de AFPs que existe en nuestro país? ¿Cuál podría ser el criterio objetivo de un tema tan discutido que ustedes podrían brindar si han recibido donaciones incluso de ese mismo lugar? Y de verdad se lo digo como una persona que sí piensa que ese país puede salir adelante si todos nos sumamos, y eso es lo que en esa asamblea queremos. Espero de verdad que esas cuestiones puedan servir para que le demos también vuelta a la página y sobre todo que nos comprometamos que en esta Asamblea Legislativa no vuelvan a existir esas asignaciones sin seguir ningún tipo de procedimiento, que es hasta lo que nosotros queremos llegar. Y ojalá que también en los próximos días podamos presentar alguna iniciativa que permita que estas distribuciones ya no caigan en la discrecionalidad. Así que hasta aquí mis palabras y nuevamente agradecerle el tiempo por habernos explicado cómo fue que se dieron esos convenios y agradecerle por su tiempo. Gracias. Si ya nadie más. Diputado Carlos Bruco.
Muy brevemente, señor Oliva. Dentro de las reflexiones que me cabe hacer también a mí al final, cito y quiero citarle a alguien que usted, pues, imagino igual que todos los salvadoreños apreciamos, y es la figura de Yaco, del padre Ignacio de Acuría. También a nivel de reflexión, para que usted lo lleve a sus compañeros. Decía el padre Yacuría que la función social de la educación superior excluye el que se conviertan las universidades directa o indirecta, mediata o inmediatamente, en instituciones de lucro que se pueden convertir en repartidores de beneficios. Le dejo esa reflexión porque creo que para todos el padre Yacuría en El Salvador es un mártir que seguimos lamentando lo que le sucedió. Nada más solamente, y muchas gracias por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Tal vez quizás solo para el equipo técnico les vamos a solicitar que nos puedan llegar los convenios para que puedan quedar también dentro de las revisiones que nosotros tenemos. Completos. Los convenios completos. No, aquí solo tengo... Si no nos los hacen llegar después, los convenios completos. si los tienen completos, No, por favor. solo tengo la primera página de cada convenio. Si después nos los pueden remitir, con muchas gracias, rector. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte.
Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamar, Tagik, Techtechan, Wang, Nusewawi, Ipan, Muxuntegum, Ipan, Degeman, Pangigedis.